Imagina llevar un secreto aterrador durante años, ocultándolo incluso de ti mismo, hasta que el miedo a la muerte finalmente te obliga a confesar. Esa es la escalofriante historia de Caifás, un hombre que sentenció a Jesús a morir en la cruz. Antes de su muerte, reveló un secreto que pondría en jaque todo lo que creíamos saber sobre la crucifixión y lo que ocurrió después. Descubramos juntos este gran enigma. Pero antes, suscríbete para no perderte ningún video. Y ahora sí, empecemos. Caifás, como sumo sacerdote de Jerusalén, poseía una autoridad impresionante. No era simplemente un líder religioso, su influencia abarcaba también el ámbito político, ya que era una figura de gran importancia ante las autoridades romanas. En una época en la que la política y la religión se entrelazaban con fuerza, el sumo sacerdocio no solo representaba la conexión con Dios, sino también el equilibrio entre el pueblo judío y el imperio romano. Con esta posición tan elevada venía una enorme responsabilidad, pero también fue una fuerte presión. Cualquier amenaza al orden establecido era vista con extrema cautela, especialmente bajo la mirada atenta de los romanos. Para Roma, la paz era fundamental y cualquier desobediencia era reprimida con brutalidad. Caifás, al frente del Sanedrín, podría asegurar que no hubiera levantamientos en Jerusalén, ya que cualquier descontento podía ser motivo de represalias por parte del imperio. Sin embargo, en medio de ese equilibrio delicado, surgió una figura que amenazaba con sacudir los cimientos de la sociedad: Jesús de Nazaret. Este predicador, con su mensaje de paz y amor, atraía multitudes y realizaba milagros que desafiaban la comprensión. La gente lo veía como el Mesías, el esperado Salvador que libraría al pueblo judío de sus opresores. Un mensaje que, aunque alentador para muchos, representaba una seria amenaza para otros. La popularidad de Jesús creció rápidamente y con ella el temor de Caifás. Veía en él a alguien capaz de desestabilizar el frágil orden que tanto trabajo le había costado mantener. Si Jesús continuaba ganando seguidores, Caifás sabía que esto podría desencadenar una respuesta romana devastadora. Fue entonces cuando el miedo y la necesidad de proteger a su nación lo llevaron a tomar una decisión drástica. En una reunión del Sanedrín, pronunció la frase que sellaría el destino de Jesús: «Es mejor que un hombre muera por el pueblo a que toda la nación perezca». Juan 11, 49, 50. Con estas palabras, Caifás hizo evidente su determinación de sacrificarse para preservar la paz y el control. El juicio y la condena de Jesús fueron eventos cuidadosamente orquestados, en coordinación con las autoridades romanas. Caifás aseguró que su sentencia fuera llevada a cabo rápidamente. La crucifixión era un castigo brutal, reservado para los criminales más peligrosos, y con ella pretendía eliminar cualquier amenaza que representara a Jesús. En su mente, esta era una medida necesaria para proteger a su pueblo y asegurar la estabilidad. Sin embargo, en su corazón, esta decisión plantó una semilla de duda que creció con el tiempo. Poco después de la crucifixión, empezaron a circular rumores en Jerusalén que hablaban de una tumba vacía y de personas que afirmaban haber visto a Jesús vivo. Los rumores de su resurrección corrían por las calles, creando un ambiente de incertidumbre que Caifás no pudo ignorar. Lo que había planeado como una solución definitiva a la amenaza que representaba Jesús parecía haberse convertido en el inicio de algo más grande. Los seguidores de Jesús no desaparecieron, como él había anticipado, sino que comenzaron a crecer en número, proclamando que el hombre crucificado había resucitado. Este inesperado giro de los acontecimientos provocó un cambio en Caifás. Al principio, trató de descartar estos rumores, viéndolos como supersticiones exageradas, pero a medida que el tiempo pasaba y el movimiento de Jesús ganaba fuerza, comenzó a dudar. ¿Qué pasaría si realmente Jesús hubiera resucitado? ¿Y si el hombre que él había enviado a la cruz fuera, en verdad, el Hijo de Dios? Estas preguntas lo atormentaron, y el peso de la culpa empezó a manifestarse en pesadillas y visiones, hasta el punto de no poder ignorar la posibilidad de que, en su intento por mantener la paz, hubiera cometido un error terrible. Con el tiempo, las dudas se convirtieron en culpa, y esa culpa en una carga insoportable. Se dice que en sus últimos días, Caifás se retiró de la vida pública, dejando atrás su posición como sumo sacerdote.
y el prestigio que había acumulado. Buscó la soledad, un lugar donde pudiera reflexionar sobre las decisiones que había tomado y el destino de Jesús. Aislado y consumido por el remordimiento, experimentó visiones que, según algunos relatos, incluyeron apariciones de Jesús. En una de estas visiones, Jesús habría pronunciado las palabras: «Me condenaste para salvarte a ti mismo», una sentencia que resonó profundamente en la muerte de Caifás, pues resumía el verdadero motivo de su decisión. No fue justicia, sino el miedo lo que lo llevó a actuar. A lo largo de su vida, Caifás había representado la autoridad y la rectitud, pero ahora, en sus últimos momentos, estaba completamente desprovisto de poder. Había fallado no solo en proteger a su pueblo, sino en comprender la verdadera naturaleza del hombre al que condenó. Si Jesús realmente era el Mesías, entonces Caifás se encontraba en una posición insostenible ante su fe y ante Dios. Su rol de mediador entre el pueblo judío y Dios había sido irónicamente el mismo que lo llevó a condenar al hombre que muchos creían era el enviado de Dios. La historia de Caifás se convierte, entonces, en una advertencia sobre los peligros de actuar movidos por el miedo y el deseo de conservar el poder. Nos muestra cómo una decisión tomada desde la autoconservación puede llevar a consecuencias profundas y duraderas, muchas veces en direcciones que ni siquiera imaginamos. En su caso, su decisión de condenar a Jesús a la crucifixión no solo no eliminó la amenaza que percibía, sino que construyó al surgimiento de un movimiento que cambiaría el curso de la historia. Finalmente, en su lecho de muerte, Caifás rompió el silencio. Reveló a quienes lo rodeaban que había tenido una visión de Jesús resucitado. Un momento de claridad que lo dejó sin palabras. Según su relato, Jesús se le apareció como el Mesías, confirmando los temores que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Con su último aliento, Caifás confesó su error y la verdad que lo había perseguido. Aquello que él consideraba el fin de la historia había sido, en realidad, solo el comienzo. La confesión de Caifás, si bien tardía, es significativa. Nos habla de un hombre que, tras años de silencio, finalmente reconoció su error y el peso de su decisión. Nos muestra que incluso quienes ostentan el mayor poder están sujetos a sus propias debilidades y temores, y que las decisiones que tomamos, especialmente aquellas motivadas por el miedo, pueden tener consecuencias que trascienden nuestra comprensión. El arrepentimiento de Caifás es un recordatorio de la fragilidad humana, de cómo el poder y la responsabilidad pueden llevarnos a cometer actos que luego lamentamos profundamente. El relato de su confesión, aunque no pueda ser verificado en su totalidad, ha quedado como una lección para todos aquellos que luchan con el poder y la responsabilidad y que deben enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Nos muestra que, en última instancia, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, incluso si el precio es la paz de nuestro último aliento. La historia de Caifás es un testimonio de cómo en el ocaso de la vida somos llamados a confrontar nuestros actos y a buscar la redención, aunque ésta pueda ser difícil de alcanzar. Caifás dejó una marca imborrable en la historia, no solo por su decisión de condenar a Jesús, sino también por su propio proceso de arrepentimiento y reflexión. En su silencio y posterior confesión, se revela un hombre atrapado en el deber político y la carga moral, obligado a navegar en una compleja red de lealtades que finalmente lo llevó a confrontar sus creencias más profundas. Más allá de su rol como sumo sacerdote, Caifás nos recuerda el poder transformador del remordimiento y cómo la verdadera redención a veces nace de las decisiones que más lamentamos. A lo largo del tiempo, la figura de Caifás se ha convertido en un símbolo de los conflictos internos que enfrentan quienes detentan el poder. Su historia revela la vulnerabilidad de aquellos que deben elegir entre preservar el orden establecido o arriesgarse a cambios que podrían ser trascendentales. Cuéntame en los comentarios si sabías algo de Caifás y de su vida. Y si te ha gustado el video, dale like y suscríbete porque muy pronto
Volvemos con más.